Philip el Negro. Yo te conjuro a que hables conmigo. Habla como hablas con Jonas y Mercy. ¿Puedes entender mi lengua ahora? Contéstame. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué puedes darme? ¿Quieres probar el sabor de la mantequilla? Un bonito vestido. ¿Te gustaría vivir exquisitamente? Sí. ¿Y te gustaría ver el mundo? ¿Qué quieres tú de mí? Puedes ver un libro frente a ti. Quítate el camisón. No sé escribir mi nombre. Yo guiaré tu mano. El video que estamos viendo a continuación es un extracto de la película Pacto con el Diablo, donde habla y muestra cómo una joven virgen se iniciaría en la brujería. De esta forma, iniciamos un nuevo capítulo de Enigmas de lo Oculto. ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo el lugar donde usted se encuentre y el horario, por supuesto, en el cual esté viendo este programa, si lo está viendo en vivo o está viendo la repetición. ¿Cómo están?
Mi nombre es Leonardo Vera, por supuesto, y iniciamos este nuevo capítulo de Enigmas del Oculto en este día sábado. Por supuesto que sí. Y a mi lado, como ustedes ya lo están viendo, se encuentra mi querido amigo y especialista en lo que es las ciencias ocultas. Le han dicho el Zumba. Le han dicho de diferentes formas, así como a mí me han dicho el Salfate Fruna. Por eso me estoy dejando crecer un poco el pelo, porque si no... ¿Cómo estás, Chris? ¿Cómo está? Chris DR, por supuesto, a mi costado. Sí, muy bien. La verdad que contento de poder estar de nuevo en el programa, aquí ya transmitiendo junto contigo el programa y bueno, con este tema que se viene, que es tan polémico dentro de todo, a voces ocultas, como quien dice por ahí, todavía estigmatizado, que es la brujería. Estamos viendo un extracto de la película que en algunos países, claro, tiene otros, colocan otros nombres, pero aquí, por lo menos en Chile, llegó, creo que fue como La Bruja, año 2015. Pero en otros países, perfecto, claro, con otros nombres. Bueno, lo que veíamos ahí, netamente era la iniciación de una joven virgen, mujer, ¿cierto?, que hacía pacto con el diablo, supuestamente, y se iniciaba en el arte de la magia, de la hechicería, de la brujería. Bueno, este es un tema que aborda distintas culturas del mundo. Se le dio mucho énfasis en la época de la Inquisición, ¿cierto? Cuando salió un libro, el Maleus Maleficarum, que justamente era para perseguir al género femenino, al cual le daban la connotación de que era propenso a realizar estos pactos, ¿cierto? Y estas uniones con el arte de la magia negra, supuestamente pactos diabólicos que llamaban. Entonces ahí se produjeron persecuciones durante mucho tiempo, en el cual se producían ejecuciones de estas personas. Y bueno, esto derivó tanto en, como te dije, en culturas como la europea, también en ciertas partes del mundo como en América Central, del Norte, hasta que llegó a Chile, a nuestro querido país. Wow. De alguna manera, aquí en Chile ya existía esta cultura sobre lo ancestral, sobre el más allá, sobre cómo podían contactarse quizás con otras divinidades, deidades, espíritus de la naturaleza, y también desarrollar ciertos poderes, ¿cierto? Entonces, claro, ahí teníamos, claro, dime. Sí, mira, es que más o menos para poder entrar en contexto, ¿cierto? De todo lo que estamos viendo, bueno, estás hablando de la película, pero en cierta forma para poder comenzar, ¿cierto? Con esto, hay mucha gente que se pregunta, ¿realmente existe la brujería? ¿Existen los maleficios y todo eso? Mira, según las leyendas y mitos que se cuentan a lo largo de la historia, como te dije, en diversas culturas, incluso milenarias, sí existiría de alguna manera un poder que desarrolla la persona que puede generarlo a través de un pacto con alguna entidad, supongamos, no solamente con esta entidad que todos conocemos que es como diabólica, sino que también con otras deidades también. Entonces se generaba un mito, como te decía, sobre esto, en el cual en el fondo se creía que se podían adquirir poderes a través de estas uniones y estos pactos, y desarrollarlos y de alguna manera influenciar sobre el destino, sobre cómo torcer la mano al destino, sobre algunas situaciones las cuales la persona estaba viviendo, u otras que pedían al brujo, la bruja, llámese tal, intervenir, ¿cierto? Wow, bastante interesante sobre el tema. Pero Chris, mira, yo no manejo mucho este tema,
¿cierto? Como los otros que habíamos ya visto anteriormente, los ovnis, ¿cierto? Seres intraterrenos. Esto es como, para mí, un tema, la verdad que es que soy medio escéptico con respecto a esto, ¿ya? A pesar de que sí entiendo y sé de que existe el mundo espiritual, ¿ya? Pero, pero por ahí y por acá, muchas veces como que no creo mucho en el tema. Pero por eso que no lo manejo, o quizás no lo he estudiado bien y es por eso que a lo mejor estoy como de esa forma. Pero cuéntame, sé que existe muchos tipos de magia. Magia blanca, negra, roja. ¿Cuántos tipos de magia existe? Como te iba diciendo, estos son como leyendas que se van contando a lo largo de la historia y la verdad es que sí, concuerdo contigo de que no ha habido generalmente un estudio, podríamos decir, como acabado sobre el tema, en el cual realmente podríamos decir que estos fenómenos son reales, pero lógicamente que eh, están en base a la superstición de los pueblos. eh, Sobre todo viene de esto como de la profundidad de los relatos indígenas también. Entonces se cuenta mucho de que, sobre todo, por ejemplo, en historia de Chile, en la época colonial, habían relatos de personas que trabajaban el arte, le llamaban así, el arte, en el cual ellos habían desarrollado ciertos poderes para poder intervenir, como te decía, no solamente en el destino de una persona, sino que en situaciones específicas en las cuales ellos, de alguna manera, desarrollaban este poder para tener como una especie de código moral y como establecer ciertos límites. De ahí que, por ejemplo, en Chile tenemos algunos procesos que se realizaron, como el de 1880 en Chiloé, donde se produjo un juicio a la llamada recta provincia, que era Ajá. un grupo de personas, ¿cierto? Que, que eran como subordinados, ¿cierto? Y por esta entidad que le llamaban ellos la mayoría, donde había un brujo, un mayor, y sus séquitos, ¿cierto? Subordinados, que ellos establecían ciertas leyes para cumplirse en ese lugar geográfico, en ese contexto comunitario. Y fíjate que ese proceso se llevó a cabo en 1880 y hubieron juicios donde se condenaron a algunas personas, supuestamente, pero no pudieron comprobar a ciencia cierta si estos fenómenos eran reales y si en algunos casos se producían decesos de algunas personas que se habían relatado que habían sido eh, realizadas por esta clase de arte mágico, no se pudieron comprobar tampoco. Lo mismo pasó de cierta medida con el proceso que hubo en 1749, el proceso de Chillán, los brujos de Chillán. También ahí hubo un proceso judicial, una audiencia, donde un clérigo que, si más bien me recuerdo, era Simón de Mandiola, él juzgó a una cantidad de indígenas, alrededor de 18, 19, y los llevó por supuesta unión o digamos como supuestas acciones que ellos realizaban del arte de la magia en contra de otras personas. Entonces se juzgó a esta gente en San Bartolomé de Chillán y bueno, lo que te podría decir es que ahí parte con la acusación de una persona que era lejos de Zapata contra una indígena llamada Josefa y se le acusa de este arte mágico que envenena a la mujer de esta persona, a la consorte. Este proceso también se llevó a cabo, pero mira, lo interesante de este proceso, más allá de hablar del proceso en sí judicial, de poder detallar, porque hay mucha información en redes sociales sobre eso, sobre todo en YouTube, que pueden encontrar los auditores. Fíjate que lo extraño del caso es que todos relatan, eh, al hacer las declaraciones, los culpables, supuestos culpables,
declaran en una primera instancia que ellos sí realizaron pacto, declaran haber ingresado a ciertas cuevas misteriosas donde realmente ellos se concertaban en una especie de aquelarre de brujos. Y fíjate que ahí también hablan de cómo era el proceso al ingresar a la cueva, donde describen criaturas como una especie de chipato, al cual se le tenía que hacer un ósculo que era como besarle la parte trasera de él. Y también se habla del culebrón. Claro, del culebrón. El culebrón era algo que se enrollaba, ¿cierto? En una especie digamos, como de remolino, podríamos decir, ¿cierto? De alguna manera alrededor del cuerpo de la persona, y él como que probaba si la persona era digna o no. Entonces, lo extraño del proceso es que todos relataban lo mismo, pero sí no se pudo comprobar tampoco si era algo real o no. En tanto en Chile como en Latinoamérica y en otros países del tercer mundo también, de Europa también, ¿cierto? América del Norte también, siempre se ha hablado de que hay de alguna manera este poder que adquieren algunas personas que tienen una sabiduría especial y una conexión especial con la naturaleza. Pero, Cristian, cuéntame, ¿cuándo se comienza a creer en esto, o si se tiene registro de cuándo se comienza a tener este conocimiento de la brujería? Bueno, este conocimiento supuestamente de la brujería vendría de épocas milenarias. No se puede precisar realmente cuándo comenzó, porque, como te digo, hay textos, por ejemplo, acá en Chile que hablan de 1700 y algo, pero fíjate que si uno empieza a investigar sobre algunos textos de libros que han llegado de la colonia, ¿cierto? Que se han divulgado de alguna forma, hay relatos de acusaciones sobre personas desde el año 1600. Entonces, te podría decir también de que ahí tenemos otras civilizaciones antiguas como los mayas, tenemos a los egipcios también, Claro. que también relatan de que ellos tenían procesos mágicos muy fuertes en su cultura, también en todo lo que viene con la civilización o la cultura nórdica, también se relata lo mismo. Entonces, esto habla de que es no podríamos detallar quizás una fecha exacta, pero sí que estas historias, de alguna manera, son leyendas y mitos que se han traspasado de generación en generación y que han persistido a través del tiempo, hasta el día de hoy. Perfecto. Chris, hay un relato, ¿cierto? Hay un relato bíblico, bueno, ahí en Génesis, que me hiciste recordar sobre eso. En Génesis habla sobre los ángeles caídos, ¿cierto? Habla sobre estos seres que vinieron y, ¿cierto?, se mezclaron con las hijas de los hombres. Ahí no habla, en cierta forma, muy profundamente sobre este tema, pero fíjate que en el libro de Enoch, en el perdido libro de Enoch, relata cómo o qué fue lo que se intercambió, o cierto, se traspasó genéticamente desde los ángeles hacia las mujeres y a la humanidad entera. Y uno de esos, bueno, varios de esos puntos, bueno, uno era el arte de la guerra, ¿cierto? Pero uno de los puntos era este conocimiento de la brujería, del arte oculto, ¿cierto?, con el tema de las hierbas, ¿cierto? Y todo lo que conlleva y todo lo que lleva el tema. Entonces, como bien tú dices, yo lo poco que conozco de esto es que no hay como una fecha exacta, pero sí hay indicios de que posiblemente podrían ser incluso antediluvianos. Claro. Claro, conocimiento... no hay una fecha precisa, pero sí en distintas culturas se puede hablar de que
Y se puede, digamos, se pueden conseguir textos los cuales relatan de que esto es de, como tú dices, de una manera ancestral y que de cierta manera ha traspasado todas las generaciones. Entonces, es muy extraño también de que, y misterioso, de que esto siempre de alguna manera va traspasando los límites del tiempo. Ahora, hay un sinnúmero de culturas que tienen sus propios ritos y sus propias creencias. Perfecto. Chris, pero cuéntame, ¿cuántos tipos de magia hay? Porque siempre se habla de la magia negra, la magia blanca, ¿cierto? Pero ¿cuántos tipos de magia existen? ¿Existen más tipos de magia? ¿Magia verde, magia roja? ¿Otros tipos de magia? Bueno, en Occidente hay muchas clases de ceremonia y rito y también de lo que tú dices, tipos de magia. Existe la magia negra, supuestamente, que sería realizada por el arte de los brujos, ¿cierto? Brujas que tienen de alguna manera un pacto demoníaco, ¿cierto? Y el poder de estos brujos consiste en ese pacto justamente con el diablo, llámese Satanás o Lucifer, ¿cierto? Y directamente con él, que le otorga este poder. La magia gris vendría siendo una mezcla entre lo que es lo blanco, ¿cierto? La magia benévola y la magia oscura, la magia negra. La magia roja vendría siendo el arte quizás de dominar de alguna manera las emociones, los sentimientos de otra persona y poder quizás manipular a esa persona en algún medio. Son connotaciones que se dan y distintos nombres que se dan a una misma esencia. Entonces podríamos hablar que hay una energía universal que de alguna manera nosotros quizás estas culturas, ¿cierto?, utilizan y resulta que le van cambiando de nombre, pero que van utilizando los mismos medios para poder trabajar en este arte. Por ejemplo, se cuenta, ¿por qué te digo eso? Porque se cuenta, para poder especificarlo bien, de que los brujos, tanto los brujos como los magos, las sacerdotisas, que son digamos como la contraparte de lo que sería un brujo o una bruja de magia negra, todos trabajan de alguna manera con los elementales de la naturaleza, ya sea, por ejemplo, el fuego, el aire, los elementos, ¿cierto? Los elementos de la naturaleza, la tierra, el agua, y hablan de un quinto elemento que sería, este elemento sería el éter, de alguna manera, que le llaman como una especie, como una energía que lo sustenta todo. Entonces, esa energía es la que también utilizan ellos para poder, de alguna manera, invocarla con estos rituales y poder trabajar con de esa manera, ¿cierto? Entonces, tanto los brujos, brujas, como las sacerdotisas, magos, trabajan con esta misma esencia y con los mismos elementos. Lo único que difiere es que cada uno trabaja de acuerdo a lo que quiere realizar. Un libre albedrío. ¿Utilizamos este poder para trabajar para el lado oscuro o utilizamos este poder para trabajar hacia el lado benévolo, blanco, como le dicen? Esa es la gran diferencia. Perfecto, Chris, pero acá en Chile, ¿cuál es la que más se trabaja o que se ve o se dice que se trabaja? Es que aquí hay una especie de sincretismo en cuanto a un sinnúmero digamos, como de arte mágico. Tenemos, por ejemplo, la macumba, de alguna manera ha llegado acá a Chile también lo que es el quimbanda, la umbanda, que proviene de otros países, de África, de Brasil. ¿Acá en Chile? Sí, últimamente se está viendo mucho el arte mágico que ha ingresado. Pero eso es por el inmigrante que ha llegado acá a Chile, ¿no? Bueno,
son creencias que se van traspasando de alguna manera y que van llegando y se van aplicando quizás de culturas, como tú dices, ¿cierto?, de otros países, y que de alguna manera van traspasando la frontera a través de ciertas personas que son instruidas en este arte y que realizan estos rituales. Y como te digo, acá en Chile hay mucha clase de ceremonias, rituales, y de estos nombres mágicos que se utilizan. También, por ejemplo, te podría hablar de la magia occidental, la típica magia occidental que tiene ciertos rituales, como el ritual del pentagrama menor, el ritual del pentagrama mayor. Ellos hablan de ciertos rituales para iniciar la ceremonia, para poder dominar los espíritus elementales, rituales de protección también, como realizar un círculo mágico al cual ellos dicen de que debe existir este círculo mágico para que no ingrese alguna entidad invisible o una entidad maléfica para poder desarrollar el arte que en ese momento están realizando, el conjuro o en este caso el pedido que están haciendo. Delante, Chris, me hablaste de la recta provincia. Tenemos un videíto que acá producción me acaba de avisar que lo acaban de encontrar. Pero cuéntame, porque al parecer esto era como un tribunal, ¿cierto? Que venía a... mira, sácame de esta duda, puede que esté equivocado, pero venía a juzgar, ¿cierto?, el mal uso de este tipo de cosas. Claro, es un proceso que se realizó porque se enjuició a ciertas personas que fueron acusadas por esta clase de delitos mágicos que tampoco se pudieron realmente comprobar. Envenenamientos, muertes de algunos personajes de la comunidad, y que de alguna manera se relataban por las personas que habían sido declaradas culpables, y que, como te digo, no hubo a ciencia cierta algún indicio real de que ellas realmente hicieran este arte, pero sí la comunidad en ese tiempo creía demasiado en que existía una comunidad de brujos en Chiloé y en otras partes de Chile, en Chillán, por ejemplo, en Salamanca, en cuales existían este grupo de gente que le llamaban la mayoría, y que ellos era como una especie de gobierno que limitaba normas y leyes, cómo debían comportarse de alguna manera las personas de la comunidad. Entonces, los castigos que realizaban eran en base a este arte mágico de la brujería. Pasemos a ver el video, porque ahí nos va a quedar mucho más claro. Vamos entonces, y a la vuelta comentamos. Esto es Enigmas del Oculto, capítulo Brujería. Corría el año 1880 en Chile. En el norte se desataba la Guerra del Pacífico contra Perú y Bolivia, mientras que en el sur la ocupación de la Araucanía estaba próxima a llegar a su fin. Fue en este periodo que el término la recta provincia fue conocido por las autoridades chilenas. En su momento no causó gran revuelo, aunque la desarticulación de esta agrupación fue un hecho con gran relevancia histórica para nuestro país. La recta provincia o Tribunal de la Raza Indígena fue entonces el nombre con que se identificó una organización de brujos de la isla de Chiloé y que por más de 100 años gobernó el archipiélago. Su génesis se remonta hacia finales de 1782, durante la época colonial, cuando el piloto español José Manuel de Moraleda se dirigió al archipiélago para cartografiarlo. Este personaje habría tenido algunos conocimientos de magia, y según cuenta la leyenda, Moraleda se habría enfrentado con una poderosa machi llamada Chilpila en una competencia de magia. Esta mujer lo habría derrotado, haciendo que las aguas del mar retrocedieran, dejando la embarcación de Moraleda varada en la costa. Fue entonces que Moraleda habría regalado a la machi un libro de magia conocido como el Libro del Arte,
Con este, los nativos habrían incorporado nuevos conocimientos para luego formar la recta provincia. Sin embargo, en los escritos Exploraciones de José de Moraleda, publicados en el Anuario Hidrográfico de Chile en 1887, se desmiente el origen de la recta provincia. Es decir, 105 años desde la exploración de Moraleda al archipiélago y 7 años después de que la organización cayera, se publicaron estos documentos, en los que Moraleda se refería a los pueblos originarios de una forma bastante despectiva. Los indios parecen menos malos que los chilenos, pero de estatura más corta. El carácter de estos es en general de todos los de su casta, así de esta América como de la septentrional. Esto es, inclinados a la idolatría, muy supersticiosos, especialmente en orden a las enfermedades y demás desgracias que no son comunes, y la misma muerte, que casi siempre atribuyen los indios y muchas veces los españoles a maleficio, lo que intentan averiguar y remediar consultando a los machis. Así llaman a los curanderos, supuestos adivinos, los cuales, después de muchos misteriosos ademanes, gesticulaciones ridículas o rízonas imprecaciones en su idioma bárbaro arbitrario, acompañados a veces de violentas contorsiones y destemplados aullidos, hacen pronósticos de la enfermedad y su causa, dejando muy satisfecho de sus aciertos al idiota auditorio. Yo deseé presenciar una consulta de estos miserables fanáticos pretendidos adivinos, pero no lo conseguí, porque me creían a mí más machi, adivino o brujo que todos ellos, y lejos de concurrir a mi deseo, se ocultaban de mi vista temerosos. Su jurisdicción se extendió por todo el archipiélago y estaba a cargo de un rey, que junto a otros subalternos formaron un consejo gobernante o mayoría. Existían 7 distritos o repúblicas con nombres en clave, tomados de lugares de España y sus colonias. Buenos Aires representaba a Chao, España a Queilén y sus alrededores, Lima a Quicaví, Perú a Caucahue, Salamanca a Rauco, Santiago a Tenaún y Villarrica a Dalcahué. Esto se hacía para despistar o mantener en secreto ciertas ubicaciones del archipiélago. La sede del rey estaba en la cueva de Quicaví o Casa Grande en la comuna de Kemchi. Según la leyenda, la cueva tendría su entrada en una quebrada y estaría vigilada por un ser clásico de la mitología chilota, el Imbunche. Según lo relatado por Mateo Coñocar, quien fuera la máxima autoridad en 1880 en el proceso judicial que se llevó a cabo en contra de la mayoría, la cueva de Quicaví era una casa secreta subterránea, de una sola habitación. Se accedía a ella a través de una puerta en el techo, oculta por una capa de tierra y pasto, y disponía de una cerradura que solo podía ser abierta con una llave de alquimia. Allí se guardaba el libro del arte y el chayanco, un artefacto mágico usado para vigilar a todos los miembros de la comunidad de brujos. Esta organización regulaba los brujos de cada territorio y actuaba también como tribunal para denuncias de brujerías y conflictos entre vecinos. Es por este motivo que fue conocida bajo el nombre del Tribunal de la Raza Indígena. De esta forma, según el historiador Gonzalo Rojas Flores, llegó a actuar como una suerte de institucionalidad paralela al Estado de Chile, en una época en que la soberanía chilena era aún nominal sobre vastos territorios, y especialmente en aquellos bajo el control indígena. Para Joaquín Hernández, dicho juicio marcó una irregularidad en cuanto fue el primero en contra de una sociedad de brujos bajo un sistema penal moderno, a saber, el Código Penal de 1874, lo que significó la aplicación de figuras judiciales que no admitían la mayoría de los actos adjudicados a los brujos de Chiloé, como males tirados y otros encantamientos, y lo que parecía ser una paradoja en un tribunal moderno, sentenciando a una asociación no moderna, fue mucho más que aquello, una contienda, un enfrentamiento entre formas de entender el mundo. Así, el juicio a Mateo Coñacar y otros se extendió hasta 1881. No fue condenando la herejía o la adoración al diablo, sino que la acusación se mantuvo por causas y figuras legales completamente modernas.
No obstante, mediante la misma acusación se culpa y condena extrajudicialmente tanto a la sociedad secreta como a la sociedad chilota en su conjunto por su falta de modernidad, por la comunión de preceptos que no están acordes con el siglo XIX. Este mismo autor señala algo bastante interesante con relación al tema, lo cual me dejó un buen rato reflexionando en torno a este. Este proceso, aunque ocurrido en Chile, es parte de un proceso más general extensivo a Latinoamérica y que viene a ser la cara oculta de lo que la literatura historiográfica ha retratado como la construcción o formación de la nación. Ya estamos de vuelta de ver ese video de la recta provincia, así es, este tribunal de raza indígena y de la sociedad de los brujos. Chris, bueno, ahí explicaba un poco, ¿cierto?, cómo funcionaba esto y hasta el lugar donde abarcaba, incluso. Claro, bueno, ahí se puede ver cómo se relata que este proceso fue realmente algo que en ese momento tuvo una gran connotación pública y que por primera vez se procesaba a esta gente que pertenecían a este grupo de la recta provincia y en el cual la comunidad en ese tiempo realmente creía de que ellos manejaban esta clase de poder. Entonces, había un sinnúmero de rituales que ellos tenían que hacer, que relataban ellos mismos en las declaraciones, como por ejemplo para dejar el bautismo católico, tenían que estar como 40 noches recibiendo desde una cascada el agua, ¿cierto? En otros casos tenían que hacer cosas como, no lo voy a decir directamente, pero sí como comer de alguna manera carne humana, ¿cierto? De ciertos... Canibalismo. Canibalismo de ciertas personas elegidas con pinza. Y bueno, realizar rituales que realmente hoy en día serían catalogados como de un delirio, ¿cierto? Colectivo, una locura. También te puedo relatar que para transformar de alguna manera el cuerpo, como ellos relatan, en un animal, para poder entrar en las cuevas, que no solamente se describe como el famoso tuetué, sino que ellos relatan de que podían transformarse en otros animales, podrían ser gatos, zorros, culebras, chivos, ciertas aves acuíferas también. Entonces, en el fondo, ellos relatan también de que para poder realizar esta transformación tenían que amarrar una lagartija hacia un pañuelo rojo y colocárselo en la frente y de alguna manera estar un tiempo con eso para que este animalito, este reptil, ¿cierto?, le pasara el poder al brujo o a la bruja para realizar esa transformación. Entonces eran muchas supersticiones y infundía un gran terror en la población. Chris, me avisan acá que si puedes, ¿cómo se llama?, entrar más en cámara, te ves muy lejos. Ahí sí, por ahí sí. Ahí te veis más lindo. Chris, no me vas a creer, pero efectivamente aquí en el lugar donde estoy se acaba de caer un vaso plástico que estaba acá encima y se acaba de caer. Bueno, no te estabas riendo al principio del programa. Lo estabas creyendo. Bueno. Sí, bueno. Qué bueno lo que acabas de hablar, Chris, sobre el tema del tetué, ¿cierto? Este pájaro. No sé si te contaron cuando chico la historia del Cerro Negro. Que en el Cerro Negro, en la noche de San Juan, ¿cierto?, cuando tú subes el cerro y escuches el canto del tetué, encontrarías un tesoro que estaba escondido ahí en el Cerro Negro. No sé si te contaron esa historia cuando chico.
Era una No, historia de esas como para asustar a los cabros, pero de sí, ahí sí, me gustaría que, escucharla. ¿Tú la conoces? La verdad es que no conozco esa historia, pero ¿tú conoces el relato? mira, lo conocía, pero en este momento hace prácticamente casi 25 años que no lo escucho, entonces comprenderás que se me acaba de olvidar. No se me acaba, sino que hace bastante rato que ya no me recuerdo del relato, pero sí cuando Sí, chico sí, sí. eh, con mis amigos jugábamos, más que jugábamos, contábamos historias. Típico eso que de repente con cachureos construía la casita club. No sé si jugaste alguna vez eso. Y nos juntábamos con los amigos ahí en la casa club. Claro, claro. Y claro, y con una vela encendida y contábamos historias. Y ahí muchas veces salió el tema del Cerro Negro con el tetué, que es bastante común acá aquí en nuestro país, en Chile, ¿cierto? El tema del tetué, que es un pájaro, la verdad que ni siquiera yo lo conozco, no sé qué pájaro es, no, siempre he escuchado hablar sobre el tetué y que dicen de que es. Mira, no sé si será así realmente, pero se decía cuando era chico, se decía de que el tetué era la cabeza del brujo que se convertía, o de la bruja, que se convertía en un pájaro y salía a vigilar en las noches. Claro, se relata que por medio de un ungüento especial ellos desprendían la cabeza del cuerpo y que esta cabeza salía supuestamente a volar y que no se veía a simple vista, se escuchaba el sonido siempre, Claro, eh, pero es muy parecido a las leyendas que hay de los skinwalker en América del Norte, a los nahuales también en Centroamérica, de que existen esta transformación del brujo, la bruja, en un ser, digamos, que podría ser, ¿cierto? Un animal como el que tú relatas, el tuetué. Otros relatan que cierto tipo de lechuzas también podrían ser la transformación de un brujo, pero en las leyendas de Chile, sobre todo de la recta provincia, se habla de que no solamente esa clase de animales son los que realmente, digamos, tenían esa particularidad, ¿cierto? Del brujo que se transformaba, sino que también habían otros animales como el zorro, la culebra, el gato. Entonces, mira, según lo que se relata, eh, podían tomar la forma que ellos quisieran. En algunos relatos, incluso, se habla de que podían tomar la forma de un sapo, en otras de un conejo. Entonces, de ahí existen todas estas leyendas de... había escuchado la del sapo, Sí, sí, sí. aunque Es que a pesar de que parece que hay personas que se quedaron transformadas en sapo, pero bueno, es que se ve sabes mucho que eso. sí, es que sabes que me estaba acordando cuando era chico, bueno, no tan chico, ya tenía como 14 años, 15 años. Mi mamá me mandó a comprar a la masandería pan. Y fíjate que justo habían varias personas que estaban esperando, ¿cierto?, para poder comprar pan. Y una de esas había una abuelita. Una abuelita tiene que haber tenido como 70 años, 75 años. Yo creo que ya a esta altura ya no debe estar. Pero fíjate que justo era como tarde, ya eran como a eso de las 5, 6, cuando ya comienza ya a bajar el sol, ¿ya? Y comienza las penumbras. Y fíjate que estábamos ahí en el negocio, y que este negocio colindaba así con la parte de afuera. Estábamos como casi en el límite del... Y pasa un pájaro. Bueno, se escuchó el grito de un pájaro, como muy extraño, como un cernícalo. No sé si me hago entender, este pájaro que saca unas púas rojas de acá. No me recuerdo si se Claro. llama cernícalo o no. Pero que el Bombo Fica le puso el chilí.
¿Ya? Muy parecido al canto a eso, y pasó, y cuando... Ay, y bueno, uno que no está pendiente de ese tipo de cosas, ¿cierto? Uno no le pasa nada, pero fíjate que la abuelita escuchó el canto del pájaro y se puso pálida y empezó Marte hoy, Marte mañana, Marte toda la semana, ¿cachai? Y a mí me dio risa, ¿cachai? Me dio risa. Bueno, yo lo que hasta ese momento, ¿cierto? Yo no sabía por qué, pero se dice de que para espantar o para que el tuetué no te haga nada, tienes que decir esa frase o algo así. Claro, Son los mitos y las leyendas de acá de Chile. claro, eso es la información que se maneja, ¿cierto? Públicamente, que se dice de que tú tienes que decir ciertas oraciones para poder alejar de alguna manera a este pájaro, para poder controlar el influjo de la magia que te esté causando en ese momento, si es que te quiere hacer algo maléfico, ¿cierto? Otras personas creen que deben invitarlos a comer, a cenar, a desayunar, y hay relatos así en el campo, ¿cierto? En la cultura campestre que dicen de que se aparecen estos seres después al otro día y van por esa invitación, ¿cierto? Hay un sin leyendas así, pero sí, yo te puedo decir, en un momento voy a decir algo que me ha tocado vivir con respecto al acercarme de alguna manera a ciertas comunidades, sobre todo podría decir como, no voy a dar el nombre, pero son indígenas, los cuales, en los cuales he podido tener algún contacto y ellos me han relatado de algunas de estos procesos, cuáles son reales y cuáles no. Mira, Cris, mira, ya que estamos hablando del tetué y todo eso, bueno, comentarte que nos quedan aproximadamente 13 minutos de programa. Se nos ha ido volando este programa, de verdad. Bueno, como todos los demás y como siempre, y todos los fines de semana. Pero fíjate de que acá la producción me avisa que tenemos tetué, el canto. El canto. Vamos, vamos. Tuetué. Quizás por primera vez. Quizás por primera vez, justamente. Algunos, porque, ojo que hoy en día casi no se habla mucho de estos temas, los muchachos andan más que nada preocupados de ¿cómo se llama? De jugar en el computador que de las cosas que se decían antañamente. Vamos a ver el video y a la vuelta comentamos. El vuelo de los flujos. Martes hoy, martes mañana, martes toda la semana. Estoy seguro que esta frase la has escuchado muchas veces con tus padres o de tus abuelos cada vez que escuchan al tuetué por las noches. El relato popular describe al tuetué como una de las transformaciones de las cuales puede hacer uso un brujo. Dicha transformación solo la logra un experimentado en la magia. Con ayuda de ungüentos, este logra separar su cabeza del cuerpo, dejándolo descansar sobre una cama en una habitación preferentemente de color negro. La cabeza, por su parte, logra el vuelo gracias a que sus orejas se transforman en alas. Cuando el tuetué emprende el vuelo, siempre lo hace diciendo la frase «Sin Dios, sin Santa María». El tuetué suele sobrevolar casas en las que se encuentran personas enfermas o que ya están a punto de morir. Es por esta razón que su cantar suele ser un mal augurio. Se dice también que cuando el tuetué canta enfrente de nuestra casa, es algún amigo o conocido y por lo general no tendrá mayor impacto en nuestras vidas. Pero si por el contrario su canto se oye detrás de la casa, este es un enemigo o una persona que nos tiene envidia. Es en este caso que debemos decir: pasa, pájaro veloz, que Jesucristo pasó primero que vos. Nuestro campo está repleto de anécdotas, entre las cuales la más común es la que cuenta la situación que ocurrió después de haber invitado al tuetué
y de cómo al otro día apareció un hombre en la puerta de la casa diciendo que venía por la invitación de la noche anterior. Hay que decir que estos brujos no aceptan de buena fe estas invitaciones. La mayoría de las veces se ven obligados a hacerlo, ya que las leyes mágicas que los rigen los obligan. Estos relatos populares siempre advierten que si se invita al tuetué a almorzar o se le ofrece sal, hay que cumplirle, ya que si no, este tomará represalias de las formas más crueles en contra nuestra. Existe un relato familiar el cual quiero compartir con ustedes. En la comuna de Navidad, sexta región, más precisamente en el camino al Maitén, vivió doña Belinda Cornejo, quien fuera mi abuela. Ella contaba que cuando alguien en la familia enfermaba, visitaban a un curandero de la zona, el cual era conocido como el Méico el Parrón. Este personaje vivía solitario entre los cerros, en una casa humilde y de difícil acceso. Lo extraño es que cada vez que alguien lo iba a visitar en busca de remedios, este aparecía de la nada, como si se materializara en un abrir y cerrar de ojos. También el curandero examinaba las orinas de los enfermos, para así determinar el mejor remedio para este. Este curandero siempre tuvo buena relación con mi abuela. Este en una ocasión le comentó que era un brujo, uno real, pero no uno de los que hacen el mal, sino el bien. Le contó que ellos tenían la capacidad de volar y que se reunían en la cueva de Salamanca. También le advirtió que cuando escuchara pasar un tuetué no le dijera nada ni lo invitara, ya que esto los interrumpía en el vuelo, además de que recorrían grandes distancias, lo cual los dejaba exhaustos al día siguiente. ¿Cómo prevenir las artimañas de los brujos según la tradición? Una de las formas menos conocidas sería con un cráneo de un caballo o una yegua. Debe ser de un animal ya adulto y con nombre. Este debe dejarse en el techo. Cuando pase un tetué, se le debe dar la orden al animal de morderlo, siempre llamando al animal por su nombre. Otra forma de librar del tuetué sería con la oración de San Cipriano, la cual dice: San Cipriano va para arriba, San Cipriano va para abajo, sosteniendo una vela del buen morir. Estos brujos tienen la capacidad de oír a muchos kilómetros de distancia. Es por esta razón que cuando se quiere hablar de ellos, siempre se debe decir la famosa frase: martes hoy, martes mañana, martes toda la semana. Y por último, cuando oigas a un tuetué, jamás le des la espalda. Ahí está el tuetué, ¿cierto? La historia y, bueno, cosas que se decían que no se pueden hacer, como por ejemplo la que dijo al último Chris, no les den la espalda. Y estaba buscando justamente acá la maldición. Mira, está cayendo hasta la iluminación aquí. Y no es, no es chiste. Están llegando los tuetués. Oye, estaba buscando justamente acá lo que estábamos hablando de antes, sobre el Cerro Negro y el tesoro del Cerro Negro, la leyenda del charro. Bueno, es que hay una infinidad de leyendas y de mitos, ¿cierto? Que se esconden y que dicen y hablan sobre fortunas. Fíjate que lo que te comentaba cuando éramos chicos con mi amigo, no sé si es que le meterán más sazón al tema correspondiente, pero decían los chicos, oye, no, y no sabéis nada si hay un caballero que fue para allá y se murió porque se perdían. ¿Cachai? Y contaban historias así. De hecho, con unos amigos nos pusimos de acuerdo para ir al Cerro Negro a sacar el tesoro. ¿Cachai? Nunca fuimos, obviamente. Pero nosotros queríamos ir al Cerro Negro a buscar el tesoro que estaba ahí. Siempre con esa ambición de encontrar un tesoro. Estoy hablando cuando teníamos 8 o 10 años, éramos muy chicos. Claro, sí, digamos, en la historia de Chile hay montones de leyendas, supersticiones y que realmente también son como anecdóticas, ¿cierto?
Entonces, bueno, esa es una más. Con respecto también a lo que yo te quería comentar, que dije hace unos minutos atrás, respecto a esa incursión que tuve con algunas personas del pueblo, voy a decirlo, araucano. Me comentaban ellos Perfecto. en alguna oportunidad de que, develando algunos mitos, que este famoso ungüento que utilizaban para extender ¿Ya? el, digamos, en la cabeza del cuerpo, esa transformación que ellos tenían en el famoso Huetué no era tan así, sino que lo que ellos relatan es que realmente todo esto obedece a una especie de poder mental en el cual ellos hacen una proyección de esta energía mental y logran Ajá. crear de alguna manera la imagen de algo que pareciera viviente. Es muy parecido, fíjate, al fenómeno que hay en el Tíbet de los monjes cuando ellos crean sus famosos tulpas, esas imágenes de ellos mismos que dicen Ah, perfecto. sobresalen y que son proyecciones mentales a través de rituales que ellos tienen y ceremonias donde hacen meditaciones profundas. Entonces, esta transformación en ciertos animales obedece también a algo que también es una proyección, como te digo, quizás de la mente y que ellos pueden desarrollar quizás como te digo, por algún ritual especial, ceremonial, esta proyección de una fuerza mental que crea una imagen y que pareciera ser este pájaro, ¿cierto? Por otra parte, otra cosa que me comentaban en esa comunidad es que hay algo que la gente generalmente en la ciudad desconoce completamente, completamente. Y que lo Ajá. voy a decir quizás por primera vez, a lo mejor en la televisión, que se habla del Prepárense famoso, entonces toda la gente a prepararse. sí, prepárense, cómo descubrir si hay un brujo en la casa, si cayó un brujo en la casa, si vino y entró en tu casa. Generalmente es Ah, por un golpe, ojo, por un golpe profundo, y es solo un golpe en el techo. No es lo mismo que cuando ustedes sienten como que corren animales como el gato, ¿cierto? Corriendo en el techo, que uno sí, lo sí. distingue. Ellos relatan de que se siente solamente un golpe fuerte, como si fuera una madera que golpea a otra, y cuando se siente ese golpe profundo en el techo, es uno solo, es porque cayó el brujo, la bruja, que viene en espíritu ingresando al hogar. Esa es una de las supersticiones también que tienen, o de las leyendas y mitos que tienen. Eh, Otro más Qué que podría decir. interesante. Sí, uno más, vamos a decir uno más. Eh, ¿Cómo quizás descubrir de alguna manera si hay alguna presencia? Me relataban en esa comunidad, ¿cómo descubrir si hay una presencia invisible que haya ingresado al hogar, creyendo en estas mitologías y supersticiones, ¿cierto? Eh, Ajá. cuando tú sientes cuando tú sientes que hay un movimiento de objetos en el lugar, cuando tú percibes algo que por tu intuición tú crees que hay alguna presencia, como se cree en algunos lugares como presencias espirituales, etcétera. Ella relataba que era una persona femenina, del género femenino, de esta comunidad, relataba que tú tenías que hacer el siguiente ejercicio para descubrirlo y poder observar, a lo mejor hasta ver con tus propios ojos, eso que parecía invisible se va a hacer observable. Ah, Decía de que en el momento que tú sientes y percibes que puede haber una presencia, tú tienes que enfocar una imagen en tu mente, por ejemplo, una imagen, supongamos, del mar, de una montaña, la imagen que tú quieras proyectar en tu mente. Y que tú ok. tenías que enfocar tu mente en esa imagen, pero tener tus sentidos completamente despiertos.
estar atento a los sonidos, estar atento con tu visión, la visión, ¿cierto? Con tus oídos, Ajá. pero estar con la mente puesta en esa imagen. Porque lo que ella relataba es que hay seres que se presentan, no solamente los brujos y las brujas, que se presentan pero son invisibles, y que la única forma de observarlos es que ellos no perciban que tú te diste cuenta. Entonces, si estás en medio de la noche, ojo, y tú percibes alguna presencia extraña, pero no la puedes observar, enfoca tu mente en una imagen, cualquiera, la que sea, o en una imagen proyectada de lo que hiciste en el día, por ejemplo, una situación. Ok. Y tus sentidos muy atentos a los sonidos y a la visión. Y dice que, según esta persona, dice que tú vas a lograr ver a este ser con la mirada como si estuviera presente de una forma normal. Y este ser, no va a percibir que tú te diste cuenta. Pero habla de un manejo mental que lleva una preparación. No es fácil hacer ese ejercicio, por lo que relataba ella. Entonces, acabo de revelar algo que quizás los auditores pueden poner quizás en tela de juicio, pero también podría ser un ejercicio que realizaran y después nos contaran si de alguna manera percibieron algo extraño cercanos a ellos, y si realizaron este ejercicio, ¿qué sucedió? Sería bastante bueno saber, Chris, en pro del tiempo, y nos quedan exactamente 4 minutos para poder terminar. No sé si es que alcanzamos a ver, aunque sea un pedacito del último video, pero que es bastante impactante, ¿eh? Yo cuando vi ese video, yo quedé pero impactadísimo con lo que sucede, ¿cierto? Con estos muñecos, estos que son, si no me equivoco, es macumba lo que hacen ellos ahí, giran, no sé, creo que se llama así. En África, rituales donde ellos dicen rituales mágicos de brujería, donde ellos dicen que un espíritu sostiene este objeto grande que realizan con ciertas, podríamos decir, árboles o plantas. Vamos a verlo. O ramas. Es cortito, vamos a verlo. Ahí estaba el video. Te das cuenta, es bastante impactante ver que te muestran como ese cono y que no hay nadie adentro. Exacto. Ahí tenemos otro fenómeno.
se levanta y comienza a girar. Es bastante impresionante eso. Otro fenómeno inexplicable que realmente a lo mejor podemos tratar en otro programa, pero que sin duda alguna ellos tienen sus creencias y que también tienen todo un bagaje cultural en cuanto a la magia oscura también allá. ¿Será truco? Por ahí se dice que sí, pueden ser trucos. Hay También algunas También escuché algo así, y que la persona estaría escondida entre medio de este cono, ¿cierto? Y cuando lo vuelven a colocar y lo comienzan a agitar, es porque sale esta persona de entre medio y levanta el cono y comienza a girar. Pero bueno, son cosas, será creencia, será truco, la verdad que no lo sabemos. Pero lo que no es truco es la sorpresa que tenemos el día de hoy, para ir ya finalizando, porque este programa, por supuesto, está siendo transmitido a través de Radio Mágica Virtual, a través de la Ola TV, y por supuesto agradecemos a Radio Faraón, la 97.5 FM, que también está transmitiendo este programa, a Radio 2000, si no me equivoco las dos son de Valparaíso, ¿no es así, Cris? Por supuesto que sí. Valparaíso y Viña del Mar, entonces Radio Faraón y Radio 2000. También a Radio Caribeña de nuestros queridos amigos y hermanos de Venezuela. Así es, que también están transmitiendo este programa. No sé si se me queda alguien en el tintero, Cris. No, perfecto, estamos todos bien y la verdad que es un gran programa. Sí, estamos ok. Así que, oye, ¿no? Espectacular. Agradecer, por supuesto, a toda la gente que nos sigue, a toda la gente que ve el programa en vivo, aquellos que lamentablemente por temas de tiempo no pueden conectarse en vivo, pero llegan a ver la retransmisión del programa. Y por supuesto, agradecer a nuestros amigos de Radio Faraón, Radio 2000 y también de Caribeña, porque efectivamente hacen que este programa llegue a mucha más gente de la que ya estamos teniendo, y más personas se pueden ir instruyendo en este mundo oculto y saber qué realmente existe, qué es cierto, un truco, un mito, y aprendiendo cierto más sobre todas estas cosas. Así que bueno, ya lo saben, lamentablemente llegamos al tiempo y el director está con los pelos de punta, me dice ya nos pasamos 7 minutos. Pero ok, señor director, por favor, perdónenos, vamos a finalizar el programa. Así que agradecido entonces, Cris, una vez más, por supuesto, tenemos tema para haber hecho 2, 3, 4 enigmas del oculto sobre esto, pero ya vamos a volver a hacer, ¿cierto?, a retomar, porque casi todos los temas que hemos puesto acá en Enigmas del Oculto tienen como para una segunda o una tercera edición, incluso aún más. Así que en algún momento vamos a estar volviendo con este tema versión 2.0, Cris. Así que bueno, agradecer tu tiempo como todos los fines de semana, ¿cierto? Como todos los sábados en este programa Enigmas del Oculto, y por supuesto agradecer todo el conocimiento que nos entregas, ¿cierto? De todas estas ciencias ocultas y como se llama este programa, Enigmas de lo Oculto. Cris. Síganos en TikTok, en Facebook, ahí están las redes sociales para que nos sigan. Así es. Ya pues, será entonces hasta el próximo sábado, querido amigo Cristian, y por supuesto para todas las personas que nos siguen y están viendo este programa. Que estén súper bien, y el próximo sábado estaremos con otro tema bastante interesante como ha sido donde hemos tocado las leyendas, ¿cierto? ¿Qué es lo que son las brujerías? ¿Cuándo aproximadamente se pudo hablar sobre esto? ¿Qué es lo que está teniendo tingencia en nuestro país? Y tantas otras cosas más. Así que el próximo sábado nos encontramos nuevamente en otro programa de Enigmas del Oculto. Chao, Cris. Chao, chao.